El día de hoy vamos a hablar acerca de la Revolución Inglesa, un conjunto de acontecimientos ocurridos en Inglaterra que trajo consigo grandes cambios políticos y sociales, la cual va desde 1642 hasta 1689. Esta revolución fue causada por el enfrentamiento ideológico entre el rey Carlos I en Inglaterra y el Parlamento inglés, debido a que Carlos tenía pensamientos absolutistas y abusivos, mientras el Parlamento pretendía controlar dichas actitudes, además de reformas políticas que el rey creaba. Esta ideología venía de la idea tanto del rey como de su padre, Jacobo I, que se basaba en el derecho divino de los reyes en la autoridad de la Iglesia de Inglaterra. Este enfrentamiento ideológico llevó a Carlos I a disolver el Parlamento en diferentes ocasiones, gobernando sin el mismo durante aproximadamente 11 años, en el periodo llamado 11 años de tiranía. Con el surgimiento de las nuevas necesidades, Carlos se vio obligado a crear nuevos parlamentos, los cuales le exigían ciertas garantías políticas. No obstante, tras ciertas disputas, dicho parlamento se fragmentó entre los que apoyaban al rey y los que no, lo cual originó la Primera Guerra Civil en 1642. Durante la Primera Guerra Civil, el enfrentamiento entre el poder del Parlamento y el poder real se inclinó a favor del primero, haciendo que el rey se viese obligado a moderar su política absolutista. Se vio obligado a aprobar leyes anti-absolutistas y condenaron a muerte a 2 personas de alto nombre. Paralelamente, Oliver Cromwell volvió al Parlamento tras su retiro en 1629. En el mismo, reunió un regimiento de caballería y combatió a favor del Parlamento, con lo que logró convertirse en un prestigioso militar. Luego, tras numerosas batallas, la guerra finalizó en 1646, y al pasar esto, el rey quedó encarcelado. 2 años después, las disputas entre el Parlamento y las fuerzas del rey persistían. Sin embargo, los escasos apoyos monárquicos entre los parlamentos cesaron cuando el rey escapó. Este, al salir, se alió con los escoceses y desencadenó la Segunda Guerra Civil en 1648. Cromwell nuevamente se puso del lado del Parlamento, reprimiendo una rebelión en Gales y derrotando a los escoceses en Preston. El Parlamento, a pesar de todo, intentaba reanudar las negociaciones con el rey, y expulsaron a la oposición, dejando solo a quienes estaban de acuerdo con que el rey fuese juzgado por traición. Esta segunda guerra fue caballeresca, y Oliver Cromwell terminó saliendo vencedor con su batallón de los Santos. El fin de esta guerra supuso el juicio del rey y su posterior ejecución por traición. Debido a todo esto, se proclamó la única república en la historia inglesa, poniendo fin a la guerra en 1649. Durante esta, la política pasó a ser en gran medida impuesta por los intereses comerciales y significó un triunfo para la burguesía. Junto con el final del periodo de la Segunda Guerra Civil, empezó el periodo de la Tercera, en el cual Cromwell tenía la tarea de pacificar Irlanda y Escocia frente a las fuerzas realistas que apoyaban a Carlos II, los cuales fueron aplastados por las fuerzas de Cromwell. Luego, en 1653, surgió el Protectorado de los Cromwell, una dictadura militar comandada por Oliver Cromwell, por la necesidad de que el ejército controlase la situación y creara la paz, la cual lograron mantener gracias a la tolerancia religiosa. A pesar de todo, había inestabilidad política, la cual solo se agravó con la muerte de Oliver en 1658, el cual fue reemplazado por su hijo, Richard Cromwell, que no poseía el carisma y liderazgo de su padre, así que decidió renunciar. Todo esto llevó al Parlamento a declarar rey de Inglaterra a Carlos II, terminando la república y restaurando la monarquía. En 1660, Carlos II restablece la monarquía y la dinastía Estuardo, manteniendo una relativa tranquilidad después de acabada la guerra. Jacobo Estuardo, su hermano, pasó a ser Lord Almirante Supremo de Inglaterra. Este, en 1672, anunció públicamente su conversión a la fe católica, y al año siguiente, el Parlamento aprobó el acta de prueba, inhabilitando a los católicos para el desempeño de cargos públicos, por lo cual Jacobo tuvo que abandonar su puesto. Luego, en 1679, la Cámara de Comunes trató de excluir a Jacobo del trono sin éxito alguno. Finalmente, tras la muerte de Carlos II en 1685, Jacobo se convirtió en rey. Pasó a tener un hijo, Jacobo Francisco Eduardo Estuardo, el 10 de junio de 1688, con esto casi garantizando la sucesión del trono. Esto hizo que la oposición invitase a Guillermo de Orange a hacerse con el trono, desencadenando la Revolución Gloriosa y terminando con la Revolución Inglesa.